Pont, por favor. Gracias, presidente. Ahora sí. Le Pont y el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, Colombia, agradece el espacio reservado para hablar de las víctimas. Queremos subrayar la situación de las mismas en Colombia. La base de datos de Oxford Corporate Accountability and Transitional Justice Database detalla la existencia de una vasta información sobre casos de responsabilidad corporativa que han sido investigados por procesos de justicia transnacional. Tiene datos desde los juicios de Nuremberg y de 39 comisiones de la verdad que se crearon en 30 países del mundo. De esas comisiones, 56% reconocieron la participación de multinacionales en violaciones de los derechos humanos. Estas son una base documental importante que da argumentos de peso para la aprobación urgente de este tratado. Estas multinacionales gestaron macabros pactos para reprimir las protestas sociales de sindicalistas, activistas, líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente o cualquier otro individuo al que inquietaban como opositor de sus proyectos empresariales. De estos casos, muy pocos han llegado a ser juzgados y mucho menos han llegado a la reparación de las víctimas. Quiero citar un caso donde las víctimas del mal accionar de las empresas no tendrán acceso a la justicia y reparación. La Corte Constitucional de Colombia estableció que los empresarios que posiblemente apoyaron la guerra no tienen la obligación de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, no tienen la obligación de presentarse y decir la verdad sobre su papel en el conflicto armado colombiano. Los cientos de miles de víctimas colombianas ven como una posibilidad para la verdad y la reparación ese tratado que debe tener claro la preeminencia de los derechos humanos sobre los acuerdos y tratados comerciales. Las víctimas causadas por las empresas son de nuevo victimizadas cuando tienen que adelantar los procesos para exigir justicia, reparación. Estos procesos hoy son traumáticos y casi imposibles de seguir. Este tratado debe entonces tener como centro a miles de mujeres y hombres y niños víctimas del accionar criminal de las empresas. Le agradezco mucho, señor presidente. Mil gracias. Gracias. Tides, please. Tides ESCR Net. Pero no. Gracias, señor presidente. Relator. Soy Renzo Alexander García, hablo en nombre del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, organización miembro de la RECDEX y el proyecto Tide Center. Inicio referenciando una investigación realizada por la Organización de Justicia denominada Cuentas Claras, el papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano. En la lectura del informe queda evidenciado que 439 empresas apoyaron, financiaron y colaboraron con los actores armados ilegales durante el conflicto armado. Al día de hoy, ninguna de estas empresas ha sido judicializada, ni han reparado las miles de víctimas que afectaron con su mal accionar. El estudio explica las diferentes modalidades de colaboración que tuvieron las empresas con los actores armados y deja en evidencia que existió no solamente colaboración forzada, sino también colaboración consentida y voluntaria. Lo anterior se complementa con el último informe de la Plataforma de Derechos Humanos en Colombia, Somos Defensores, donde se concluye que entre enero del 2010 y junio del 2018 fueron asesinados 609 dirigentes sociales, políticos y defensores del ambiente. Muchos de esos asesinatos tienen móviles relacionados con intereses empresariales que repercuten contra los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivistas. En diferentes países del mundo ocurren casos similares, en donde las multinacionales, en colaboración y apoyo con los gobernantes, han reprimido los movimientos socioambientales, perseguido, judicializado a los dirigentes que se oponen a sus proyectos e intereses particulares. La situación de los líderes y lideresas sociales y ambientales empeora con el pasar del tiempo y demanda la acción inmediata y eficaz de mecanismos de justicia y reparación efectiva. Como víctimas del Estado colombiano y de las empresas extractivistas, necesitamos detener lo más rápido posible el abuso de las multinacionales y los estados corporativos. Requerimos con urgencia la aprobación de este proyecto de tratado en la medida en que existen empresas mineras y petroleras que ejercen una influencia indebida, que socavan los derechos humanos fundamentales, reproducen el saqueo de los bienes comunes naturales y el despojo de los territorios. Gracias, presidente. Por favor. Perdón, Gracias, señor presidente. Hablo en nombre del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima. Soy Renzo Alexander García. Consideramos que se debe fortalecer en el artículo 9 del tratado la incorporación de las consultas vinculantes e incluir
todas las formas de participación comunitarias que existen en los diferentes pueblos con el objetivo de prevenir la violación de derechos humanos. Una consulta que no sea vinculante no tiene sentido para los pueblos y los afectados. Para reafirmar lo anterior, queremos referenciar el caso colombiano. En nuestro país existen más de 200 conflictos socioambientales entre empresas y comunidades. Una de las causas fundamentales de esas conflictividades son la falta de democracia y participación, es decir, la ausencia de consultas con las comunidades afectadas. Esos conflictos han terminado en desplazamientos, asesinatos, amenazas de dirigentes y el desconocimiento de derechos individuales y colectivos. El jueves de la semana pasada, la Corte Constitucional, una corte capturada por corporaciones extractivistas, decidió limitar el carácter vinculante de las consultas populares a través de una acción judicial improcedente que interpuso la multinacional petrolera Manzarobar Energy de capital hindú y chino, después que la comunidad del municipio de Comaral, con cerca del 98% de los votos, decidiera que no quería tener explotación petrolera en su territorio. La decisión tomada limita y cercena el derecho fundamental a la participación ciudadana y la autonomía territorial. Es regresiva en derechos humanos, revierte fallos anteriores y socava los principios básicos de la democracia. Las consultas populares y las consultas previas libres e informadas son condiciones sine qua non para la prevención de los abusos y la violación de los derechos humanos. No se puede perder de vista que la participación ciudadana es la base fundamental del Estado Social de Derecho y de las sociedades en paz verdadera. Las consultas son la posibilidad pacífica y democrática que tienen las comunidades para defender sus modelos de desarrollo propio, el derecho colectivo al ambiente sano. Siguiente en mi lista es Le Pont, por favor. Señor presidente, hablo en nombre de Le Pont en conjunto con el Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima, Colombia. Referente al artículo 5 del documento 0 del tratado, proponemos que debe existir una jurisdicción internacional que dé garantías a las víctimas cuando éstas no encuentran justicia y reparación en sus países. En ese sentido, creemos que es necesaria una corte internacional encargada de juzgar los delitos cometidos por las empresas multinacionales. Rara vez una empresa europea es declarada responsable en su estado de origen por violaciones a los derechos humanos cometidas en el extranjero. Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2014, la viuda del señor Luciano Romero presentó una demanda contra la Confederación Suiza ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Ello con el fin de determinar si la justicia helvética investigó suficientemente la responsabilidad que cabe a Nestlé en el asesinato de Luciano Romero. Desafortunadamente, la justicia no reconoció el derecho de la víctima y desestimó el caso. El señor Romero había recibido amenaza de muerte después de haber sido falsamente acusado por la dirección local de Nestlé de pertenecer a la guerrilla. Según el testimonio del excomandante paramilitar colombiano Salvatore Mancuso, la empresa Sicolac, subsidiaria de la multinacional Nestlé, habría efectuado pagos a su unidad. Esta fue una oportunidad del tribunal para aclarar de qué forma se puede asegurar el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales, tal como establecen los principios rectores de las empresas y los derechos humanos de la ONU. Gracias por su atención.